Hola, hola, ¿cómo están, queridos auditores, la gente que nos ve? Estamos en una noche de viernes aquí con mi querido amigo personal, colega, compadre, partner de las jaranas, el señor Guillermo Soto, a quien aprovecho de presentar aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Pablo, ¿cómo estás, amigo, colega? Bien. Saludos a todos los auditores. Ahora voy a aumentar la cantidad de la semana pasada porque se unieron varios, así que todavía para los que no me conocen, Guillermo Soto. Y para los que me conocen, sigo siendo Guillermo Soto porque por 8 buenos no me voy a cambiar el nombre, pero puede que si sigamos, ocurra, los pongamos un seudónimo, ¿no? Ah, claro, Eh, sí, pues cuando tengamos esa cifra así de miles de millones, como gente de hecho, importante tiene, así como Luli, Naya Fácil, de hecho, ¿cachai? el Pablo busquen el documentalista, va a salir ese otro canal. ¿Te No, pareció, no? no creo. Bueno, ahí vamos a hacer una encuesta. Eh, Estimados, estimadas, el día de hoy nos convoca un nuevo tema de nuestro querido psicoanálisis y de nuestro querido papi Freud. Hoy vamos a hablar del texto, del ensayo, llamado El malestar en la cultura, uno de los más importantes escritos freudianos que tienen que ver con la metapsicología de Freud, ¿ya? Eh, este ensayo lo hizo en 1930. No sé si recuerdan que la semana pasada, cuando estábamos finalizando el programa anterior, habíamos comentado respecto a que podíamos hacer este tema en Sí, esta semana y yo les contaba ahí que Freud estaba súper depresivo cuando escribió este ensayo. Ella estaba como en la última, le habían puesto una mandíbula de madera, o sea, perdón, un paladar de madera. Galerse. Claro, tenía ya cáncer súper avanzado. De hecho, mira, voy a corroborarlo, pero creo que al ratito después de escribir esto, él falleció. Sí, podría ser una información a corroborar, pero Mm, no sé si tanto. Lo que pasa es que, a ver, el 1930 corresponderá al tomo 21, algo así, pero tendríamos que buscarlo. sí, vamos a corroborarlo porque la cronología y esos datos más minuciosos como que se van borrando con tanta chela. Bueno, volviendo al tema, claro, textos que corresponden a lo que se conoce como la metapsicología freudiana, junto con Tótem y Tabú, que también hablamos en algunos de los programas, y psicología de las masas y análisis del yo, me parece. ¿Qué es la metapsicología? Pucha, estuve tratando de averiguar definiciones, pero me gustó más definirlo como lo que no es. Y la metapsicología no es sociología ni psicología social, ¿ya? Pero es un constructo que tiene que ver con las sociedades, por las culturas completas. Y entendiendo también que si bien la psicología, el psicoanálisis en particular, refiere como al aparato psíquico del sujeto, de la persona individual, hay mucha influencia del otro. O sea, si es que no es total la influencia del otro. Entonces, a eso refiere un poco lo que se definió como metapsicología freudiana, ¿ya? Es como el marco teórico cultural del psicoanálisis, ¿ya? Cultura. También me gustaría hacer hincapié en el concepto porque me da la impresión de que las personas confunden cultura con el arte.
y no son sinónimos, no son lo mismo, ¿ya? Y yo entiendo que exista esta confusión porque cuando se habla de cultura en los medios, o no sé, por la Casa de la Cultura que hay en los municipios, siempre está ligado como a cuestiones de corte artístico. O no sé, hay gente que le dice cultura a una batucada con dos hueones en zancos y un par de mimos, po, weón. Y eso no es necesariamente cultura. ¿Cachai? Eh, El arte son en el fondo disciplinas, po, ¿cachai? Que algunas personas practican. Y la cultura, por otra parte, la cultura es algo más amplio. Son todas las producciones, tanto, como llamarlas, materiales como las simbólicas que generan los seres humanos. Toda producción humana es cultura. ¿Mm? Ahí, pucha, pueden indagar en conceptos como la multiculturalidad y otros rollos, pero vamos a entender que cultura en el fondo es desde las casas en las que vivimos hasta eh, nuestras costumbres como país, como sociedad, etcétera, ¿ya? Y bueno, pues haciendo esta aclaración, metámonos de lleno, pues, Guillermo, en lo que es el malestar en la cultura en Freud. un hombre colgando ahí, digamos, el símbolo del texto. Bueno, dependiendo de la editorial, nosotros con Pablo, si bien no fuimos compañeros de universidad, fuimos compañeros de trabajo y venimos de universidades que eran de la misma cadena, de esto queda muy cerca. Así que ahí no, nosotros trabajamos con la editorial La Morror, que es la que divide la obra de Freud en 24 tomos hasta en 25, una edición número 25 con una recopilación de los mejores textos. Sin embargo, hay otras editoriales que El malestar de la cultura lo hacen en sí un libro completo, pero para nosotros es un texto bien largo del tomo 21, si no me equivoco, 1930, sí, eso sí, la fecha es correcta. A ver, ¿qué podríamos decir de esto? Claro, o sea, Freud aquí hace un ensayo de metapsicología, igual que el Tótem y Tabú, que hablamos en un programa, creo que lo citamos en el programa La Culpa, sí. Sí. Eh, el Psicología de las Masas, Análisis del Yo, que lo escribió en el 1920, de 10 años antes. Eh, También tal vez por ahí podríamos agregar Moisés y el La monoteísmo, religión monoteísta. el Moisés y la religión Sí, monoteísta, mira, el porvenir en la ilusión. el porvenir de una ilusión. Sí, El también yo porvenir de creo una que ilusión. cabería en esa categoría. Claro, basándonos en que metapsicología ya en aspectos así que ya como súper fáciles, nos vamos a referir a la relación psicológica individual de la cual Freud siempre teorizó, porque el psicoanálisis es individual, pero inserta en un contexto social, o sea, que va más allá de la psicología individual. Es como ver la psicología, que no es psicología social, como decía Pablo, pero en el fondo es la psicología individual inserta en la relación con un otro. Y de ahí, claro, todos estos textos, todo de Mirabeau, el porvenir de una ilusión, la psicología de las masas, el análisis del yo, son textos en los que Freud habla del comportamiento de las masas, o sea, de los grupos. Y igual que en este texto, que uno podría llamarlo que va en una fase más filosófica de Freud, siendo que él es bastante, no sé si científico, pero tenía un modelo más médico. Recordemos que él era neurólogo, pero aquí está una cosa más muy filosófica y es genial. A ver, para adentrarnos más o menos en el texto, lo que Freud aquí plantea, que es algo que ya se había hablado en todos eh, los ensayos anteriores, digamos, es que hay una pulsión originaria. Hay una pulsión originaria en todo individuo de especie humana que al nacer es netamente una pulsión, no sé, convertida en todo el cuerpo, digamos.
que busca el principio del placer. Desde ahí el ingreso a la cultura, que ojo, para Freud, Freud no desestima la cultura, o sea, para él la cultura o las civilizaciones son algo muy importante, esencial para la vida humana. Pero el ingreso a la cultura vendría a generar en sí como una suerte de malestar, algo que inconscientemente no conocemos, pero que no nos encaja, debido a que para poder ingresar a la cultura tenemos que sí o sí socializarnos. ¿Y socializarnos de qué manera? Hacer un desvío de esta pulsión originaria, que en sí también, como una pulsión de supervivencia, con contenidos liminales sexuales, es una pulsión agresiva. Desde ahí también le da un giro un poco al término de la pulsión de muerte, que lo vamos a tocar un poco más adelante aquí en este mismo programa. Pero a modo introductorio, esta pulsión originaria vendría siendo agresiva, narcisista. Eso quiere decir de que el objeto, que el primer objeto de deseo, ya sabemos que es la madre, lo quiere completo para sí, y todo otro que se interponga en eso vendría a ser un objeto de amenaza, y ahí iría con un contenido agresivo, como de aniquilación a otro. Entonces, aquí tiene que instalarse la función del padre, no el padre biológico, sino que el rol del padre, que venga a instalar estas frases superyoicas, ¿no? Estos mandatos, esto que a través que del bebé, cuando va creciendo y ya va formándose un niño más socializado, no vamos a hablar de nuevo del complejo de Edipo, porque ya, pero sí asócienlo, esta es la etapa, digamos, de lo que estuve hablando en los capítulos pasados, es cuando empiezan a instalarse estos mandatos, y al final esta pulsión, eh, digamos, agresiva y primaria, hace un desvío, porque tiene que socializarse. Digamos que Freud dice en este punto que la neurosis es la consecuencia o el precio que se tiene que pagar por la socialización. ¿Ok? Exactamente. Pero en ningún momento lo desestima, y esto es lo que quiero dejar bien en claro. No desestima de que para que una persona esté sana tendríamos que buscar una técnica de anular los efectos del super yo, porque si el super yo, si bien es agresivo y ¿cómo se llama?, puede generar neurosis en sus grados patológicos como fobia, histeria, neurosis de angustia, obsesiva, es necesario, porque las tres formas de evolución psíquica que hay para Freud son neurosis, que sería lo medianamente sano para ser socializado, psicosis y perversión, y eso sería ya patológico. Por tanto, el psicoanálisis va más enfocado en cómo poder convivir mejor con esto, ¿no? Cómo conllevar su neurosis de manera más sana, para que no se agrave más en los sintomatológicos. Claro. Pero la sintomatología viene de ahí, de estos mandatos superyoicos que hacen el desvío de la pulsión originaria. De lo que hablaba Pablo cuando, la semana pasada en la pulsión epistemofílica y el periodo de latencia. Claro, claro, y ahí de alguna manera llevándolo más al ejemplo como aterrizado, no sé, como más concreto, hay que entender que igual el ser humano es un animal, un mamífero que está también inmerso en una categoría con el resto de los animales mamíferos. ¿Cachai? De hecho, somos parte de la cadena trófica incluso, y no somos los reyes, como se pensaría. De hecho, como decía Nietzsche, somos animales absurdos, animales que renuncian a su ser. O sea, imaginémonos los perros, los perros cometen incesto, los perros, no sé, pues si hay un macho que es dominante versus otros perros que son más chicos, va, les roba la comida, les pega. Imaginémonos que nosotros vivimos así. Por eso igual aquí se mezclan varios de los conceptos y de las ideas que vimos en programas anteriores, como el tema del tótem y tabú, ¿cierto? Que ahí como que se marca un poco el origen de cómo nos transformamos en este animal que incorpora normas, leyes, cuarta su deseo, su pulsión,
más pura, su instinto. De hecho, el ser humano no tiene instintos según esta lógica. No existe ningún instinto humano, ¿ya? Hay personas, cuando yo le... Tal vez de supervivencia y hasta cierto punto podría reconocerse ahí. No, porque imagínate que hay gente que se suicida po. En el mundo animal, creo que ahora, por un tema de que también llevamos muchos años conviviendo con ciertos animales domésticos, se han registrado suicidios de perros, suicidios de chimpancés, ¿cachai? Pero es algo que tampoco es natural. Un chimpancé no se va a suicidar ahí en su hábitat natural, ¿cachai? O un No, perro o un gato. es por su acceso a la cultura de humana. Exacto. Mira, un paréntesis, una vez escuché una cuestión que me pareció bien macabra, que a estos monitos que le enseñaban el lenguaje de señas, a los sordos mudos, se suicidaban porque adquirían la conciencia de que ellos eran monos y nunca iban a ser humanos, ¿cachai? A pesar de poder comunicarse con nosotros, ellos adquirían la conciencia de que ellos eran animales y que eran inferiores y que no podían gozar de nuestros privilegios. Mira, sí, Sí, y bueno, ese era el paréntesis. Eh, ya, pues, imaginémonos que nosotros nos mantuviéramos así como el animal, ¿cierto? No podríamos convivir, pues, sería literalmente la ley de la selva. Pues. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser la cultura? Eh, a reprimir a través de la coacción, de ciertos acuerdos, ¿cachai? Leyes principalmente, a través de la culpa, ¿ya? Si se fijan, en Tótem y Tabú nosotros hablábamos de que este sentimiento es el que en mayor parte va a configurar todas las religiones que tienen los humanos en las distintas culturas, no solo en la occidental. Eh, la prohibición del incesto y el parricidio, que en el fondo también la prohibición de esta sexualidad desatada y de la agresividad, ¿cierto? Como uno no puede andar por la vida pegándole a los otros para obtener las cosas. De hecho, los que lo hacen, por eso existe la cárcel, existe todo el sistema judicial, claro. precisamente para Ahí, mantenernos a raya respecto a cosas que son, por llamarlos de alguna forma, parte de nuestra naturaleza como animales. Guillermo me iba a... es que yo por la interpretación que le doy al texto veo que para Freud hay dos formas de acceder a la cultura, por así, o sea, perdón, no acceder, estamos claros que el acceso a la cultura es a través del desvío de esta pulsión primaria, agresiva, narcisista, a través de los mandatos superyoicos, lo que decía Pablo, las prohibiciones, el no ser, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto, sé amable, ya, que vuelvo a insistir, son necesarias, si bien genera sufrimiento la neurosis, que la neurosis es la consecuencia, el precio que se paga por esto, por acceder a la cultura, es necesario. Y ahí hablar también un paréntesis dentro del paréntesis. Freud también dice de que en la necesidad de la socialización como especie humana, como especie evolutiva, digamos, porque los tenemos que hacer cargo de alguna manera de ser racionalmente superiores a los otros animales. Entonces, ese hacerse cargo indica que estamos llamados a hacer algo distinto a lo que significa el salvajismo en la selva, ¿no? O la relación entre las manadas, o el macho alfa, el macho dominante, o el insecto que ocurre también ahí dentro de las propias manadas en muchas especies. Eh, este, este, esta inteligencia que fuimos adoptando como especie
en términos evolutivos, nos lleva a la responsabilidad de tener que socializarnos y no ser animales, ¿ok? No tener esa conducta agresiva. Vean pelear dos osos por un territorio, es terrible, o sea, uno se conmueve de esa cuestión, cómo se grita, se muerde, y eso en todo, hasta desde los insectos, los más chicos hasta los más grandes. En cambio, el ser humano en esta necesidad hace algo revertivo. Hace de que el super yo, en lugar de ser agresivo hacia afuera, hacia los otros, sea agresivo hacia uno mismo. E instale estas represiones de manera agresiva. Por eso es que la neurosis se sufre, porque literalmente está como controlando toda nuestra parte más primitiva, pero es necesaria, porque si no fuera así, estaríamos en guerra, estaríamos haciendo orgías con los, no sé, sería un caos, ¿ya? Entonces, el super yo, bueno, y también lo que hablamos la semana pasada de Lacan, ¿te acuerdas que para constituir el super yo, el estadio del espejo, el niño se daba cuenta de que aquel otro que odiaba era yo mismo? Hay un principio, componente agresivo en las constituciones de esta instancia psíquica, es eso, es que el super yo se vuelve agresivo hacia uno mismo, en vez de hacerlo hacia afuera. ¿Ya? Claro, El super yo es inconsciente, no es una instancia psíquica consciente. claro. De Y a hecho, propósito de la religión, disculpa, a propósito de la religión, también podríamos pensar de que el cristianismo o el judaísmo es una especie de castigo, una redención que nace después del pecado original. Yo diría que después de la crucifixión de Cristo. O el sea, asesinato del padre. exactamente. Esa culpa es la que carga el cristiano. Eh, Hablando como del tema de los animales y retomando un poco como el aparato psíquico que lo habíamos mencionado también, creo que incluso en el capítulo anterior a propósito de cómo se constituía el super yo, producto de la introyección de la ley paterna, eh, esto si lo ampliamos como a las sociedades, no sé, pues imagínense que el resto de los animales, de mamíferos, no tienen aparato psíquico, no, son puro inconscientes, o desde la segunda tópica, puro ello. O sea, son energías que están desatadas, que son oceánicas, que no tienen límites. Por eso el animal va y agarra, hace lo que quiere. Si desea sexualmente a una perra que vio en la calle, va y la toma. Pelea con otro perro también, le saca la cresta y así, eso es ello, puro ello. O sea, Así o mismo sea debe, pérdida. así O sea, mismo, pérdida. claro, se supone que en otro en un universo paralelo nosotros nos deberíamos comportar. De hecho, sin ir más lejos, ustedes pueden notar que igual hay un montón de sujetos que todavía no introyectan bien las cosas. Pues. O sea, el hecho de que existan eh, casos de incesto, casos de que existan asesinos, que existan ladrones, Pero, y pero ni es que, siquiera extremando el ejemplo, porque como te hablaba de los perros, ¿cachai? Que andan siguiendo a la perra en celo. No, mira, va a sonar fea la analogía, pero es lo mismo que los tipos en la disco joteándose a una mina, pues, ¿cachai? Están teniendo como esos actos, pero sublimados, ¿no? Eh, Más adelante vamos como a explicar eso. No quiero perder la idea de que el ello es una fuerza así como incontrolable, que los animales son puro ello, los niños son puro ello, ¿ya? Y después cuando se forma el super yo, también es una instancia inconsciente, pero de represión. Es lo que decías tú, es como irse en contra de uno mismo, volcar toda esa energía como agresiva hacia sí mismo en pos de
poder pertenecer a una sociedad y estar protegido, pues, no ser castigado en el fondo. Claro, y eso es lo que Freud dice que hasta ahí llega. Esto es términos evolutivos de la especie. O sea, nosotros, como fuimos más inteligentes, tenemos que cargar con esa responsabilidad de hacer algo, ¿cachai? De poder, no sé, pues, tomar piedras, materiales y armar pirámides, hacer mega estructuras como hasta el día de hoy, poder posibilitar lo que estamos haciendo ahora. Oye, si el humano es demasiado inteligente en comparación con el animal que lo podría seguir, que es el chimpancé que se termina suicidando cuando se da cuenta que no puede pasar más allá del lenguaje de señas. El humano es extremadamente inteligente. Entonces, para cargar con esa inteligencia, ese don que, por así decirlo, la naturaleza le da de una manera espontánea, evolutivamente, eh, se hace este acto, porque el super yo precisamente ya no sea agresivo de una manera exteriorizada, sino que hacia uno mismo, y te puede reprimir todo lo que Pablo está diciendo. Pero esto es lo que Freud dice que genera el malestar en la cultura. ¿Por Claro. qué? Y ahí poder hablar un poquito, disculpa Pablo, ¿por qué sería ese malestar según lo que yo entiendo? Porque me apoyo mucho en lo que tú estás diciendo, el ejemplo de la disco, esto, de esta jauría, van joteando, ¿cachai? Digamos que en cierto punto, el hecho de estar joteando, pero saber de que tampoco podía en el medio de la disco tomar a cualquier mujer, bueno, sacarle la ropa y hacer lo que realmente quisiera, que incluso tu imaginación está pensando, ¡ay, uff! ¡Ay! ¿Cachai, no? Eh, no sé, pues, bueno, Oye, y no, un no voy a decir paréntesis, nada. no, sí, un paréntesis a propósito de lo que tú dijiste, este tema como de la restricción, de la represión, en algunas personas es tan potente que incluso reprimen en el pensamiento esos deseos, pues, porque, claro, eventualmente yo podría sacarle la ropa con mi imaginación a una mina que estoy viendo, pero sentirme culpable, pues, a tal punto de que no lo hago, pues, ¿cachai? Está escrito en los 10 mandamientos, no desear a la mujer del prójimo, por ejemplo. ¿Cachai? Pero, Entonces eso ya es meterse no solo en la interacción social, sino que en tu propia interacción psíquica, pues, ¿cachai? Pero esa acción, esa acción que tú estás diciendo de que sea a través de los 10 mandamientos porque soy cristiano o también porque, puta, lo haría, weón, si no fuera porque los guardias me van a pescar y me van a sacar la chucha, Van a incluyendo a los meter otros hombres, preso weón, 15 años. ¿cachai? El super yo ahí va a ir actuando de acuerdo a los mandatos que fueron heredando a través de las generaciones anteriores, pues ahí cómo va a operar. Si fuiste hijo de cristianos, obviamente te va a operar con la primera forma que mencionaste, pero ya, digamos, esa acción del reprimirse es lo que Freud llamaría el malestar, el de la cultura, y que genera una extrañeza, una alienación en el hombre, es decir, puta, algo no funciona aquí, algo no funciona, algo es raro. Pero ya en los casos extremos que tú dijiste de estas personas que incluso llegan a reprimir el pensamiento, que yo podría entender que eso es una suerte de neurosis obsesiva, podría llamarse Neurosis así, obsesiva. es precisamente estos malestares ya aumentados, consecuencias de haber ingresado a la cultura, que se generan por mandatos superyoicos, prohibiciones de la primera infancia muy demasiado rigurosas, castigadoras, culpabilizadoras, no sé, pensemos las familias tradicionales que mandaban a sus hijas a las carmelitas, ¿cachai? Entonces, imagínate Claro, lo que para una persona puede ser un acto inmoral, para otro también tiene una connotación distinta. Una carmelita no puede ni siquiera sacarse el velo delante de otra persona, ¿cachai? ¿No? Entonces ahí la forma en la que se instalan estas prohibiciones son distintas, pero en el fondo es lo que el texto quiere decir, esto genera un malestar, una sensación de que algo anda mal, ¿cachai? Que es raro. Tengo que hacerlo, vivir en sociedad, pero hay muchas veces que, no sé, mm, se supone demostraría un que poquito. a mayor cultura es mayor también el malestar, por la sensación de insatisfacción. Y también en esta idea de ser cada vez más elevado culturalmente, surgen esta idea principalmente del cristianismo, de los temas de la castidad. O sea, ya es derechamente no tener sexo, porque se supone que la civilización tiene estas prohibiciones, como que
trata de postergar de alguna manera o de hacer socialmente de la forma correcta llegar a poder satisfacerse sexualmente. O sea, hasta el matrimonio, no sé, pues antes tú no podías tener sexo antes del matrimonio, ¿cachai? Hasta hace poco el sexo no era una cuestión, una práctica por placer, eso es como relativamente nuevo. ¿Mm? De hecho, mira, si el mismo Todavía hay Freud, culturas ¿por qué escribía tanto? que hacen ¿Sabes por qué circuncisión a las escribía? mujeres, po, weón. ¿Mm? Todavía hay culturas que hacen circuncisión femenina, Ah, sí, pues, pensando occidentales, pensando que en realidad el placer está asociado a algo más pecaminoso y que en realidad el sexo es con fines de procreación nomás. Y que a exacto. propósito de eso, y que a propósito de eso, en ese plasma que uno transmite al otro en la procreación, es lo que Freud dice, se instalan estas primeras fuentes de pulsión de vida y pulsión de muerte, el eros y el tánatos. Aunque Claro, parezca raro, aunque parezca raro, en la procreación hay un componente de muerte, ¿ya? Porque habla de dejar de existir yo y estar perpetuando en el mundo. La pulsión de claro. vida está en un permanente entrelazo así con la pulsión de muerte. Y hay veces que uno se desvía más que otro. El componente agresivo del que habla Freud le preocupa mucho porque es narcisista en una primera instancia. O sea, el objeto, mi madre en este caso, es todo mío. En el bebé no se ve raro, pero a los 30 años, si no operan estas frases súper yoicas, si el hombre se mete con su mamá, eso es una perversión, eso es un insecto. Pero no es distinto al bebé en esa época. Cuando Pablo dice que el bebé en ese tiempo es puro ello, efectivamente es puro ello, es perverso, lo dijimos en otro programa, perverso, polimorfo, autoerótico, Morfo. narcisista. Eso es lo que a Freud le preocupa, que en cierto punto pueda regresar la civilización, la cultura a esos estados, Claro, ¿cachai? En el bebé no se ve feo porque es un niño, pero esas mismas conductas que tendría un bebé en un hombre de 30 años, pensemos, digamos algo bien tonto, pero por ejemplo, el bebé mamando o a los 30 años el tipo va a estar pensándole en los pechos a la tendría otra madre, y eso es connotación. exacto. Claro, Pero el bebé está sintiendo placer aparte de alimentarse también, claro. Y la madre también, objeto según de Lacan. deseo. Sí. Es donde hay que desentramparse para acceder a la cultura, si es Claro, necesario. Si es necesario, si no, exactamente. no, es necesario ser neurótico, es necesario tener la prohibición, es necesario que alguien llegue y te diga, no, pues, es que con tu mamá, no. Eso es en el fondo lo que Freud quiere decir, y de ahí nace todo esto, el desvío de la pulsión, esta pulsión narcisista, Claro. agresiva. El postergarla también, porque claro, a lo mejor con consentimiento de la mujer con la que está o el hombre, si eres homosexual, eh, tú tampoco, cuando te dan ganas, en cualquier parte te pones a tener sexo. No vas a tener sexo así como en el Paseo Humada, ¿cachai? Cuando son, Exhibicionista. claro, por eso eso se desvía, po. Ahí se habla de perversiones y cosas, pero en lo que es normal, entre comillas, ¿cachai? En cuanto a las conductas civilizatorias, eh, no, uno no tiene que hacer eso, pues es parte de una intimidad, ¿cachai? Son ideas lógicas que de alguna manera uno tendería a pensar que incluso son intrínsecas, pues, ¿cachai? Como que uno no se las cuestiona más allá, ¿cachai? Estaba delante hablando a propósito de eso, que Freud, el mismo Freud, eh, él hizo toda esta producción teórica en la época victoriana. O sea, ahí estaba efectivamente, existía la histeria que en el fondo eran mujeres que no sentían placer sexual, ¿ya? Que tenían sexo para reproducirse nomás. Freud tenía ¿cuántos hijos? 5, 6, ¿no? No recuerdo, pero tenían un montón de hijos. Toda esta Sí, gente, claro, y era precisamente porque eran como José Antonio Castro, weón, ¿cachai? El 9 cacha, como que tenían sexo para tener hijos nomás. Entonces Freud escribía tanto, weón, produjo tanta weá, escribía ese loco.
¿Cuántas cosas escribió, weón? Es una vida de escrito, precisamente porque el tipo no tenía sexo, weón. No tenía que volcar esa libido, ¿cachai? De creación, esa libido erótica del Eros, en producir algo, ¿cachai? Y esa en el fondo era como una eyaculación mental, el estar escribiendo, 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 porque el loco echaba una cacha y tenía un hijo, weón. Y si viene un médico judío, el tipo tampoco era un millonario, también tenían problemas económicos, los cuales le limitaban, no sé, pues, bueno, ya no puedo tener más de 7 hijos, pues, ¿cachai? Entonces se opta por la abstinencia sexual. Bueno, y que en cierto punto también podríamos decir de que ese Eros que sublimaba a través de la escritura, que el tipo era un genio también y tuvo que hacerse cargo como todo genio, bueno, hacerse cargo de sus locuras, ¿cachai? Eh, controlarlo con una pulsión más tanática, por algo consumía tanto, para tener tranquila esa mente, yo también me imagino, o sea, estoy pensando, yo como terapeuta en adicciones, mi trabajo en Senda, formal, bueno, nosotros hemos trabajado en eso, me imagino que tiene que haber algo ahí, De porque hecho, cómo irse y tantas bolas que son pues clínicamente comprobables, pues, bueno. O sea, cierto de crear la existencia o descubrirla en este caso de una conciencia moral, ¿cachai? Que proviene de cómo se va atravesando la ley en tus generaciones anteriores y cómo te la van enseñando a ti, ¿cachai? De qué manera te van haciendo acceder a la cultura, digamos, de qué manera te están volviendo un neurótico, eh, puta, que desencadena o termina en un super yo que controla, oye, es espectacular, ¿no? Así, sí, ¿cachai? Así que no condenen tanto el consumo. Ah, exacto, no, de hecho, es una de los sedantes, por llamarlo de alguna forma, de este malestar, de esta sensación de carencia, de estar como prisionero de alguna manera. Nuestros deseos, nuestros impulsos están atrapados por algo que es una cárcel súper efectiva porque tú mismo te mantienes ahí, pues, es una cárcel con las puertas abiertas. Entonces, pucha, de repente te salís, pues, ¿cachai? Que son estas cosas que comentábamos que están fuera de la ley, pues, ¿cachai? claro, a Cada ver, cierto tiempo alguien se escapa de esta prisión, pues, ¿cachai? Y hay delitos, y delitos terribles como lo son los femicidios, por ejemplo, ¿cachai? Que ahí ya la bestia emerge por completo, ¿cachai? Ya rompió todos los diques, ¿cachai? También en estas represiones que son más extremas, como el caso de los religiosos, de los curas, ¿cachai? Que practican el celibato como una manera de entrar como al aspecto más divino, ¿cachai? Del ser humano a la parte más sublime, también son bombas de tiempo, porque eh, yo no sé en qué momento, en cualquier momento, esta cuestión, esta lucha entre el super yo y el ello, a veces la puede ganar el ello, ¿cachai? Cuando tenía un super yo que sostiene mucho peso, ¿cachai? de todas Porque maneras, pues, y comprendamos ahí, que quizás, no mira, sé, un sujeto normal, perdón, como para cerrar la idea, eh, claro, a lo mejor uno sublima estas weas sexuales, quizás, no sé, viendo una porno, ¿cachai? Como, o escribiendo una weá, una película, ¿cachai? No solo en lo sexual, sino que en las cuestiones agresivas. A mí me encantan las películas de Tarantino, por ejemplo, que son weas súper violentas, llenas de sangre y weas, pues, ¿cachai? Entonces ahí te lo ahí, permite, digamos, claro, ahí te pues lo es permite, socialmente ¿cierto? aceptado, ¿cachai? Y yo me aseguro de sacar eso de mí también. Mira, en base a lo que estás diciendo,
acá cerca de mi casa, ahora es un colegio, el Grenoble, pero anteriormente era bueno, un lugar de formación de sacerdotes, que cuando Seminario. se demolió, ¿ah? Seminario se llama eso, parece. Seminario iba a decir, pero no quise tirarme al agua, pero era un seminario, sí, sí, era un seminario, ya que tú me lo corroboras, seminario. Eh, que cuando se transformó en un colegio, después cerraron una puerta. Varios de mis amigos estuvieron ahí, me contaron el mito, después lo vi en las noticias, lo corroboré en YouTube, lo podéis ver después. Eh, esa puerta era un túnel que daba al convento que estaba acá cerca de los Urdes, ¿cachai? Era un túnel así como de varios kilómetros, y para un terremoto, cuando tuvieron que reconstruir eso, encontraron ahí fetos, o sea, abortos de las madres que los curas se iban por el túnel a romper con el super yo que estaban sosteniendo, que muchas veces puede ser un yo ideal y no el ideal del yo, lo que hablábamos en el capítulo pasado, o sea, el padre quería que fuera cura, no él. ¿Cachai? Y hubo un tema de represión de sexualidad toda la vida. Por otra parte, los caradimas, todos estos curas que han sido sorprendidos en situaciones de abuso y que no sé si han sido condenados, bueno, por el tema de la ley antigua, Caradima tuvo que pagar años de oración y cosas así. En el fondo, son superiores que no se pudieron seguir sosteniendo. Eh, Otra cosa, ¿cachai? Que también es fundamental, yo creo que para mí, dentro de la interpretación que le estamos dando al texto, Freud nunca se metió en política. El tipo, Nietzsche lo elogiaba como alguien bien humilde, por así decirlo, nunca habló de lo que él no sabía, pero una parte central del texto, él dice algo así como una cita casi parecida, que pide disculpas, que no va a hablar del socialismo porque no se va a involucrar en temáticas que él no maneja y que tampoco son de su convicción, pero el decir que en esa época, como se aplicaba el socialismo real, pues el eliminar la propiedad, ¿cachai? Porque, ojo, para Freud en la cultura se ve en términos jurídicos y de la técnica. Jurídicos, lo que habla Pablo, todas estas leyes que se forman, el Senado, y dicta leyes para poder normarnos, para poder dominarnos, para decir lo que es permitido y lo que se prohíbe, ¿cierto? Si tú te sales de tu cárcel interna que te reprime, vas a caer en la cárcel externa que es de la sociedad. ¿Cachai? Exacto. Sales de tu cárcel interna, vas a caer en la cárcel externa. Esa es la lógica. Bueno, muchos güeyes, estamos claros que la justicia es como las pelotas, muchos que deberían estar presos no lo están y otros y viceversa, pero la lógica es esa. ¿Cachai? Eh, entonces, ya, ¿qué estaba? Ah, No, puta. que se te fue la idea. No, dime. No, claro, que estábamos hablando a propósito de estos. Ya, disculpa. Ahora me acuerdo. Ya, antes que la pierdas, si no se va a perder. Pero, estos términos jurídicos y de técnica, ¿te acuerdas? Que las leyes jurídicas y la técnica sería como la forma en la que el hombre ha podido hacer acciones técnicas, literalmente, para poder protegerse y abordar la naturaleza. Y ahí tiene que ver desde cómo, no sé, pues las primeras civilizaciones se la arreglaron para la cacería de animales, la recolección. Eso es lo que tiene que ver la técnica y la jurídica, es lo que arma la cultura, digamos. Son estos dos conceptos fundamentales para Freud. Claro. Entonces, bajo eso, lo que dice el socialismo es que abolir la propiedad, ¿cachai? Que jurídicamente el otro sistema político es la propiedad privada, significaría, al contrario de lo que el socialismo postula, que significaría una disminución de la agresividad, él diría, disculpe, no me voy a meter los de ustedes, pero sería lo contrario, porque ahí promovería más este desenfreno de las pulsiones más narcisistas, el del ir recuperando todo esto que es para mí, ¿cachai? ¿No? Y promovería más conductas violentas. Por tanto, hay una tendencia con esto, para termino, Pablo, disculpa, hay una tendencia de otras escuelas de psicoanálisis, no me acuerdo muy bien ahora los precursores, que hacen textos como psicoanálisis y marxismo. Aclarar acá que Freud jamás, en ninguno de sus textos nombra a Marx ni a Hegel. Él no se metió en esos temas. Marx, como discípulo de Hegel y ambos pensando en
la dialéctica o el materialismo dialéctico, tesis, antitesis, síntesis, Freud no se metió en eso, ni siquiera al pensar de que el ser humano sería una síntesis entre la agresividad y Exacto, la pasividad. de la Ni siquiera dialéctica eso. de... Ni siquiera metió la dialéctica hegeliana en pensar en esta lucha del super yo con el yo, ¿cachai? O sea, con el ello. Para que también quede claro, pero sí habla eso del marxismo. En cierto punto el socialismo, el eliminar la propiedad sería como retornar a estos instintos más primarios y empezar a regular todo para así desenfrenar esta pulsión narcisista agresiva. Claro, sí, eso era, se les conocía como freudo-marxista. Está Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Otto Gross, me parece bien. Pero eso bueno, Sí, eran como libertinos, po, bueno, así, o sea, Otto Gross era así, ya, si Freud era bueno para las falopas, este weón era palpico, y mujeriego, borracho, y el loco todo teorizaba esta cuestión como el placer, del principio del placer, ¿cachai? Que era la felicidad, porque, claro, como retomando el tema más amplio, ¿cachai? El malestar en la cultura es precisamente que nosotros renunciamos a la felicidad en pos del bienestar. exacto. Eh, entonces estos locos no, pues tenían, y claro, pues el tema de abolir la propiedad privada involucraba incluso, no sé, pues que no existieran los matrimonios, pues, ¿cachai? Que no había esta exclusividad en las parejas, ¿cachai? Monogamia, porque es absurda la monogamia si nosotros naturalmente queremos follarnos a todas, pues, ¿cachai? Exacto, Eh, entonces, exacto. claro, Oye, es entretenido el tema, tiene hartas cosas como para ir ejemplificando y cuestiones mira, históricas igual. claro, sí, el hombre en estricto rigor, las civilizaciones de hoy en día se han ido formando a través de conquistas, pues bueno. Si uno no venga a hablar que esto también ha sido totalmente sublimada, esta pulsión, que vuelvo a Claro, insistir, es ¿no? Sigue desviada, no es habiendo, anulada, no desaparece. Con los mandatos y prohibiciones superiores, que esta pulsión narcisista, agresiva, es desviada, tiene un componente tanático permanente. ¿Ok? Entonces, el pensar de que las grandes culturas, aquí han habido culturas que han desaparecido, o sea, especies, razas o etnias humanas que ya no existen, ¿cachai? Que fueron destruidas por otras, porque en un primer indicio todo esto, el Imperio Romano, Alejandro Magno, la guerra de Troya, pues, weón, ¿sí? ¿Cachai? Y, en donde incluso había como un honor en el morir, así, y ellos también tenían, bueno, los griegos tenían el todo superior un puesto en tema. todos lados. El superior te mira desde el Olimpo para los griegos, po, y así todo, y así todos los tipos se le arreglan como para ser guerreros, y en algunas películas o en algunas historias, en la historia de Perseo, por ejemplo, el, el, el padre de Perseo, que era un rey, o sea, el padrastro, que Zeus se metió con la reina, y el padrastro al enterarlo tira a Perseo al mar, era porque los reyes estaban desafiando a los dioses. Y así es Claro. que eso, mira, no sé si quieres concluir con algo. A mí, yo creo que más que interpretación del tintero no se me queda, más que una cita que anoté aquí en una hoja que quiero que reusarla para concluir, pero si tú quieres seguir agregando cosas, Claro que en el fondo también una de las ideas que se pueden desprender es que producto del renunciar a nuestro instinto, transformarlo en dos pulsiones distintas, ¿cachai? Que una podría ser la erótica, el eros, que es la vida, y la tanática, que es Thanos, la muerte. eh, Somos un ser, una especie que tiene una tendencia innata a la autodestrucción. Yo entiendo que producto de que Freud estaba súper enfermo cuando escribió esto, quizás influenciado por Nietzsche también, Schopenhauer indirectamente, eh,
el tipo tenía una visión muy oscura de la humanidad, pues, ¿cachai? Y porque más encima, si no me equivoco, por aquí también empiezan como el tema de la... Ah, no, no, ya había pasado el tema del holocausto. Este loco Sí, po. logró arrancar gracias a la nieta de Pepe Botella, po. Entonces, el loco ya De nuestro ancestro. de nuestro ancestro. Ahora entiendo por qué somos freudianos, pues, bueno. Sí, po. Porque Pepe Botella, nuestro ancestro no sabe. O Claro, sea, nuestro ídolo en el fondo no es Freud, es Pepe Botella, weón. Pepe Botella, todo el rato. Pepe Botella. Napoleón le dio el gobierno de España, el weón dejó la cagada así no sé cuánto tiempo, cuánta mierda, weón. Oye, Pablito, Pablo, disculpa, te lo digo de cariño, sé que no te gusta, disculpa, sorry. Perritos, sí. Sí, ahí sí. Eh, Mira, igual yo tendría que ir cerrando porque me están hablando, tengo que hacer como una atención Ah, dale, urgente, que me he hablado harto. perfecto. Sí, Y bueno, termino con la cita y tú terminas con la idea y damos la despedida, ¿o no? ya va a volver. Va, ¿Ah? va a conversar y va a volver. ¿Algo así o vamos a cerrar? No cerremos y igual llevamos como casi una hora. Sí, sí, lo demás ya. Por último, podríamos el próximo programa empezar si quedó alguna idea, pero no, básicamente yo creo que lo tratamos de compartir, de explicar de la manera más eh, clarificante y cercana posible, pues así que yo creo que terminemos aquí, pues. Despidámonos de nuestra gente, pues. Bueno, mira, la cita que yo quería hacer, espérate, Vale. ya, acá está. Dice Freud, por consiguiente, esta es una de las frases de la última frase del texto, por consiguiente nos conformamos con decir que la cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de nuestros antecesores animales y que sirven de dos fines, proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Freud Freud nunca fue una anticivilización, nunca fue un anti-superyoico, si bien Mm. dice que el superyo es agresivo y es el principal generador de las neurosis en su represión de esta parte más animalesca y primitiva, es necesariamente constitutiva para poder vivir en sociedad, y como dijimos a mitad del programa, es la consecuencia de la evolución de la especie humana, porque fuimos más inteligentes que el resto, y eso conlleva una responsabilidad. Por ahí en El Hombre Araña, bueno, me acordé de una frase, El hombre araña. ¿no? ¿No? Sí, un gran Dila tú poder, entonces. una gran Mira tú entonces. responsabilidad. Tener un poder conlleva una responsabilidad, ¿cierto? Exactamente. Así Así que, que eso, po, insultos, garabatos, todo lo que sea, estamos con más seguidores cada vez. Oye, ¿quién nos agregó? ¿Quién se suscribió, Pablo? ah, tiene que ver algo como con las universidades, debate universidades, universitario, algo así se llama. Así que gracias por agregarnos y difundan, pues, coméntenos, igual la idea es expandir esto, que lo hacemos con tanto cariño, ¿ya? Mucho cariño. Bueno, por mi parte me despido, un abrazo, quiero mandarle saludos a la Casi, a Cassandra Mora, que estuvo de cumpleaños, un abrazo gigante, te echo caleta de menos, compita. Sí, Eso. también con Sandra, también aproveché, vi en Facebook, les comenté una historia ahí que salía con la Margarita Zamorano también, que no es prima de él, pero trabajábamos juntos también. Sí, saludos chiquillas, y bueno, también a otros auditores y a los que también se fueran incorporando. Para los que se incorporen en este programa especialmente, eh, entiendan de que nosotros ya dimos por sabido o por hablado muchas cosas, ¿ya? Entonces, Revísenla para chuparse, anteriormente. hay Sí. que remitirse a los capítulos del Edipo, al capítulo de la culpa, a Totem y Tabú, a, bueno, a los mecanismos de defensa, todos los que hemos Sí, utilizado, tenemos o sea, hartos programas anteriormente. Miren, y si no les aparecen en la lista cuando pongan el video,
aparece un círculo con una foto mía, que ustedes lo pinchan y tienen acceso a mi canal. Y ahí en el canal pueden revisar todos los videos. También tengo unas entrevistas que le hice a unos poetas, además del programa que tenemos con Guillermo, y una entrevista que le hizo un señor bien especial. Así que eso pues, querida audiencia, un abrazo, un beso, los queremos mucho, que tengan una excelente semana, nos vemos en una próxima ocasión. No vamos a decir de lo que vamos a hablar para la próxima. No, nos vamos a poner de acuerdo en la interna, así de Vale. egoístas. Ya pues, Guillermo, un abrazo, compañero. Buen Nos fin vemos. de... Chau, Igual. chau. Chao.